El título de la presentación de esta mañana es Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Vamos a comenzar en Juan 4:24. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Y dice, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este es un maravilloso versículo que nos dice quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu. También en la palabra de Dios dice que Dios es amor y que Dios es luz. Pero hoy nos vamos a centrar en esta expresión, Dios es Espíritu, y vamos a ver en este versículo algunas figuras de dicción que, como sabemos, las figuras de dicción nos ayudan a comprender mejor lo que está diciendo en esta declaración la palabra de Dios. La primera figura que vamos a ver se llama figura hipérbaton. Esta figura hipérbaton consiste en cambiar el orden en una cláusula o en una frase, sería, de forma tal que están fuera del orden gramatical natural. O sea, es cambiar el orden gramatical natural. ¿Y esto para qué es? Sabemos que es para atraer la atención sobre la frase o palabra en particular, ¿no? Para enfatizar. También está o existe una figura elipsis en este versículo. Elipsis. ¿Por qué elipsis? Porque en el texto griego, sabemos que todo esto está escrito en un texto original en griego, se omite el verbo ser. Se omite el verbo ser, o sea, hay un hueco. Entonces, conforme a las figuras, según el texto griego, diría así: Espíritu es Dios. Espíritu es Dios. O más exactamente sería Espíritu Dios. Así. Espíritu Dios. Y esto es por la figura hipérbaton y por la figura elipsis que acabamos de ver. ¿Qué nos está indicando? Que el énfasis está en la palabra espíritu. Tal es Dios. Espíritu. En el libro Recibiendo el Espíritu Santo hoy del Dr. Wierwille, en el apéndice de usanzas y usos de la palabra espíritu, que está al final del libro, en la usanza número 1 dice que espíritu con mayúscula se refiere a Dios. Dios. En griego, se los digo, la palabra espíritu es pneuma. Entonces aquí en este versículo en Juan 4:24 estamos viendo esto. Dios es Espíritu. Espíritu es Dios. Espíritu, Dios. Y también es Santo. O sea que Dios es Espíritu Santo. La segunda frase del versículo de Juan 4:24 dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y aquí tenemos la tercera figura. Dije que eran tres. Bueno, esta es la tercera figura, que es endiadis. Esto es muy importante porque justamente en un versículo corto se enfatizan, hay mucho énfasis, digamos, o está enfatizado grandemente por estas figuras. La figura endiadis significa uno mediante dos. Uno mediante dos. ¿Cómo es esto? Se emplean dos palabras para expresar una sola idea. Se emplean dos palabras para expresar una sola idea. Una expresa la idea principal sería y la otra sirve para intensificar el sentido. Pero por supuesto que ambas palabras, ambos vocablos guardan relación entre sí, ¿no? Tienen una relación. Entonces, en este versículo la frase en espíritu y en verdad es necesario que adoren, más exactamente sería adorarán de un modo verdaderamente espiritual.
puesto que Dios es espíritu, o como dijimos, espíritu es Dios. Lo vuelvo a repetir, en espíritu y en verdad es necesario que adoren, es decir, adorarán de un modo verdaderamente espiritual, puesto que Dios es espíritu. Hay una claridad fantástica de la palabra de Dios aquí. Como Dios es espíritu, los que lo adoran, es decir, los que lo aman, los que lo respetan, los que lo reverencian, deben hacerlo de un modo verdaderamente espiritual. O sea, los que lo aman a Dios deben hacerlo de un modo verdaderamente espiritual, no por obras, no por obras, y no con actos imaginados por los hombres, pensando que de esta manera o de esta forma glorifican a Dios, sino que solo se adora a Dios en espíritu. ¿Por qué? Y porque Él es espíritu. Por eso están estas dos frases tan contundentes juntas en el versículo. ¿Cómo se adora a Dios? Con el verdadero espíritu de Dios, el don de Dios en cada hijo e hija de Dios. Dentro. Bien. A continuación vamos a ver el primer uso de la palabra espíritu en la Biblia. Y vamos a ir a Génesis, capítulo 1. Y acá vamos a ver algo muy interesante. Génesis, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Génesis 1:1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En los textos, la palabra Dios está primero. Sería Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí en el versículo 2 aparece la palabra espíritu por primera vez en la Biblia. Versículo 2. ¿Qué está describiendo este versículo 2? Se describe un estado de desolación en que llegó a estar la tierra. ¿Por qué digo llegó a estar? Porque Dios no la creó así, desordenada y vacía. Sucedió algo cataclísmico, por lo que se volvió desordenada y vacía. Y esto fue a causa de la caída de Lucifer y la tercera parte de los ángeles con él, que es motivo de un estudio más extenso. Frente a esta situación de desolación, dice el versículo que el Espíritu de Dios, dice, se movía. Se movía. El verbo movía en hebreo significa, fíjense qué hermoso, empollar. Empollar. Y por implicancia, estar tranquilo. Empollar y por implicancia, estar tranquilo. Hay un libro del Dr. Wierwille que se llama El Camino de la Palabra, que en su página 9 dice lo siguiente de este versículo. Aparece aquí en este versículo la figura de dicción condescencio o antropopateia, que esta es muy conocida para nosotros, ¿no? Condescencio o antropopateia, por la cual, por esta figura, se le atribuyen a Dios, en este caso, características de la vida animal. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que empolló, o estaba empollando, por así decirlo. Estaba asentado sobre la situación. O sea, se le atribuyen características de la vida animal y en este caso de las aves. ¿Qué hacen las aves? Empollan sus huevos, brindándole calor, protección, para que nazcan las crías. Entonces, la figura antropopateia y el uso del verbo enfatizan la acción de Dios frente a tan grande devastación. Muy grande. El Espíritu de Dios, es decir, Dios mismo, se puso sobre la situación a modo de iniciar el proceso de restauración de todas las cosas que quedaron desordenadas, ¿no? Y hubo, y como dice acá, y vacío. ¿Cómo fue esa acción? Con tranquilidad. Con tranquilidad. Bueno,
Si uno ve la vida animal, ¿no? Las aves empollan sus huevos de una forma pacífica, como decíamos, no andan corriendo alrededor del nido para empollar los huevos. Están sentados arriba de los huevos, adentro del nido. Eso es una cuestión que tiene que ver con la tranquilidad, con un proceso. Y Dios se tomó este proceso de restauración de todas las cosas con tranquilidad, meditando con detenimiento las acciones que realizaría para reconstruir todo esto. Entonces él meditaba con detenimiento las acciones que realizaría. Esta sería la figura, ¿no? Y el significado del verbo movía. Pero ahora vamos a ver el significado de la palabra espíritu en este versículo, en este primer uso, que es muy importante. Y aquí tenemos la palabra espíritu en hebreo. Y se las voy a decir en hebreo para que veamos la diferencia. Vimos que en griego es neuma y en hebreo es ruach. R-U-A-C-H. Ruach. ¿Qué significa esta palabra? Significa viento. Por semejanza, aliento. Una exhalación sensible, dice. Exhalación sensible. Figurativamente significa vida también, ruach, vida. Se traduce respiración y también ánimo. Por supuesto, todo esto, como vemos, está relacionado con la acción o con el verbo respirar. Bien, eso es el significado de la palabra ruach. Un concepto más amplio lo da el Dr. Bullinger en la Biblia Compañera, en el apéndice 9, y dice de esta palabra ruach, ¿no? Ruach. Fíjense lo que dice. La única idea que atraviesa todos los pasajes donde se usa esta palabra, ¿no? Es, fíjense, fuerza invisible. Fuerza invisible. Eso es ruach. Fuerza invisible. Sigue diciendo Bullinger, esta fuerza puede manifestarse de diversos modos. Ruach se usa de Dios como ser invisible, el Espíritu de Dios. Es Dios mismo y manifiesta su poder invisible. Con estos conceptos que hemos visto, ¿qué podemos decir entonces? La fuerza invisible de este versículo, ¿no? Estamos hablando. La fuerza invisible, el Espíritu de Dios, estaba tomando cuidado de la situación en que había quedado su creación, meditando con tranquilidad los pasos a seguir. ¿Para qué? Para restaurar con la manifestación de su poder lo que había sido arruinado. Y esta tarea comienza en Génesis 1:3. Y fíjense lo que dice. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así comienza la restauración, el reordenamiento de toda la creación, que era su creación. Entonces, lo primero que hace Dios para el reordenamiento fue restablecer, porque recordemos que dice que había tinieblas, restablecer la luz, tanto espiritual como física. Restablecer la luz espiritual y física, porque fíjense que Dios es luz. Y eso es lo primero que hace. Bien. Una cosa que quiero destacar en este momento es que en el versículo 1, Génesis 1:1, dice Dios. Y en el versículo 2 dice Espíritu. Las dos palabras se usan en Juan 4:24 para nombrar a Dios. Dios es Espíritu. Se usa en el primer versículo y el segundo versículo de la Biblia. La palabra de Dios establece desde el principio la identidad de Dios. No hay lugar a más especulaciones respecto a quién es Dios o qué es Dios. Y tampoco hay más especulación respecto a su forma de proceder, que es con claridad, en luz y amor desde el principio. Hay una versión que me pareció
muy acertada, que es del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que dice de Génesis 1:2. Se los leo. Ahora bien, la tierra resultó sin forma y desierta, dice, y había oscuridad sobre la superficie. Había oscuridad sobre la superficie, dice, de la profundidad acuosa. Y la fuerza activa de Dios, fíjense, en vez de poner espíritu, ponen fuerza activa. Muy bien. La fuerza activa de Dios estaba moviéndose de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Sobre la situación. Todo esto, todo lo que dice acá, es una maravillosa y sorprendente revelación, expresada en pocas palabras, como solo Dios nuestro Padre puede hacer. Porque ahí nos habló de la creación, de lo que sucedió con la creación y de cómo comenzó el reordenamiento en 3 versículos. Vamos a pasar a otro relato en el cual vamos a ver y vamos a leer cómo se manifiesta el Espíritu de Dios al profeta Elías. Un relato muy hermoso. El contexto de este relato se refiere, fíjense, a que el profeta Elías debía escapar de Jezabel, que era la mujer del rey Acab, el rey de Israel, quien Jezabel había ordenado matar al profeta directamente. Bueno, luego de un largo camino llega a Horeb, el monte de Dios, y sucede lo que vamos a leer ahora en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 9 y 10. Primera de Reyes 19. Vamos a empezar a leer en el versículo 9 y dice, Primera de Reyes 19:9. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, ante la pregunta de Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Elías describe una situación muy grave, tanto referida al pueblo de Israel, que había abandonado a Dios, como así también al peligro que corría su propia vida, porque habían dado la orden de matarlo. Lo buscaban para matarlo, en realidad, estaba persiguiendo. Pero además, se suma otra cuestión, que dice, y solo yo he quedado. Solo yo he quedado. ¿Cuál es esta otra cuestión que se suma? La soledad. Estaba solo y se sentía solo. Y la soledad es uno de los más grandes dilemas de la humanidad. Eso no ha cambiado para nada. Y lo dice y lo expresa, solo yo he quedado. Y él tenía un vivo celo, él era ferviente en los asuntos de Dios. Pero claro, Israel había dejado el pacto, había derribado los altares de Dios, habían matado a los profetas, a él lo perseguían para matarlo. Entonces dice, solo yo he quedado. Bueno, entonces estoy solo y me siento solo. Versículo 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, dice, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, dice. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Tras el fuego, un silbo apacible y delicado. En la versión King James, que es la versión en inglés, dice, una calma y pequeña voz. De esta frase, ¿no? Silbo apacible y delicado sería, no es un silbo, sino una calma y pequeña voz. Dice también esta Biblia, el sonido de la calma.
Y también en la Septuaginta dice una brisa gentil. Una brisa gentil. Entonces, toda esta turbulencia que vemos descrita, que leemos, descrita como viento poderoso, que rompía los montes, terremoto, fuego, no hace más que describir el estado de la mente y el corazón de Elías. Así se sentía él. Era viento poderoso que rompía los montes, terremoto, fuego. Su ánimo estaba turbado, perturbado. Y era comprensible que estuviera así. ¿Cómo no vamos a entenderlo? Si le pasaba de todo, por así decirlo, diríamos nosotros. Pero, y acá viene el gran pero, ¿qué sucede? Dios no puede ser escuchado cuando hay tanta conmoción en el ser humano, en el hombre, en la mujer. No se puede escuchar a Dios en medio del terremoto, del viento, del fuego. Porque después de todo esto, ¿qué sucede? Llegó el sonido de la calma, una voz pequeña, una brisa gentil. Y así se manifiesta el Espíritu de Dios. Así es. Una voz pequeña, una brisa gentil, el sonido de la calma. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, es el Espíritu de Dios que es así. El sonido, podríamos decir poderoso de la calma, con una pequeña y magnífica voz, porque Dios es magnífico. La brisa gentil que acalla las voces que gritan en el interior de la persona. Eso acalla las voces que gritan. Muchas veces estamos en esta situación. Por eso entendemos a Elías. Lo que hizo Elías fue le dijo a Dios lo que le pasaba. Y luego apareció este sonido hermoso, gentil, calmo. Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, qué maravilla, él pudo oír ese sonido, ese silbo apacible, cubrió su rostro con el manto. O sea, se dio cuenta, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, otra vez, ¿qué haces aquí, Elías? De nuevo la pregunta. Versículo 14, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Le dice todo lo mismo, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces nuevamente Dios hizo su pregunta a Elías y él responde lo mismo, pero ¿cómo? Habiendo ya oído y reconocido la voz de Dios y estando dispuesto a escuchar lo que Dios le iba a decir, calmadamente. En los versículos 15 a 17, fíjense, les da instrucciones sobre los reyes que debía ungir, porque evidentemente Acab iba a ser, no iba a seguir siendo el rey de Israel, entonces él debía ungir a otros reyes. Y además le da instrucciones acerca de quién iba a ser el profeta que lo continuaría después de él, que fue Eliseo, otro gran profeta de Dios. Pero fíjense, leamos el versículo 18, acá. Y yo haré, dice Dios, yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. En otras palabras, ¿qué le dice? Vos no estás solo, Elías. ¿A vos te parece? Claro. Porque dice, estoy yo, que soy tu Dios, pero además, hay 7,000 compañeros que creen lo mismo que vos, Elías. Así que no estás solo. El problema de la soledad también era una cuestión que Dios le hizo entender que no estaba solo. Dios tomó cuidado de cada detalle, ¿no? Versículo 19. Y partiendo él de allí, o sea, salió adelante, ¿a quién encontró? Dice, a Eliseo, hijo de Safat, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, estaba haciendo su trabajo, y él tenía la última, y pasando Elías delante de él, echó sobre él su manto, y después, si ustedes siguen leyendo, Eliseo lo sigue y después él es profeta. Mucho para meditar y aprender en este pasaje, ¿no?
Ahora vamos a nuestra administración. Nuestra administración de la gracia en la cual vivimos. Nosotros como hijos e hijas de Dios hemos recibido el don de Espíritu Santo. Hemos recibido del Padre Celestial el don de Espíritu Santo. Dios es Espíritu, es el donador y Él da de lo que Él es, el don. Es una nueva naturaleza espiritual. Es Cristo en nosotros, dice. Y este Cristo en nosotros, este Espíritu Santo de Dios en nosotros, es poderoso en sus manifestaciones, igual que lo fue desde el principio. Y tenemos disponible andar en una nueva calidad de vida porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, el don. Y vamos a ir a Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 11. Fíjense, acá vamos a leer lo poderoso que es el Espíritu de Dios, que es Dios. Porque fíjense en el 11, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, el Espíritu de Dios fue tan poderoso, es tan poderoso, que levantó de los muertos a Jesús. Pero dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, lo está diciendo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora ¿dónde? En vosotros. Entonces, y este vivificará, lo hará en el momento del retorno de Cristo, nos dará cuerpos nuevos, cuerpos celestiales, pero también hoy, en este día y en este tiempo y en este momento, el Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos también. Porque es muy poderoso. Porque Dios es Cristo en mí. Así que dice, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, vivan por el Espíritu, anden por el Espíritu, no anden por las obras, sería. Pero la carne, fíjense, no posibilitó que la carne se refiere a las obras, a lo que lo que decíamos al principio, a lo que el ser humano supone que debe hacer para glorificar a Dios y para estar en buenos términos. Pero la carne no posibilitó que seamos hijos e hijas de Dios. Somos hijos e hijas de Dios por el don de Espíritu Santo que nos fue dado por el Padre. Y claramente establece la palabra de Dios que vivir conforme a la mentalidad carnal, ¿qué hace? Como dice, moriréis. ¿Pero qué quiere decir esto? Que obstaculiza, es un obstáculo la mentalidad carnal para que manifestemos en nuestra vida los beneficios logrados para nosotros en la redención hecha por Dios en Cristo. Es decir, obstaculiza que vivamos y andemos por el Espíritu. ¿Por qué? Porque la mentalidad carnal está enfocada en las cosas de la carne, de la mentalidad carnal. En cambio, la mentalidad del Espíritu, la mentalidad espiritual, que es la mentalidad de la palabra de Dios en nosotros, implica que podemos tener un andar espiritual. ¿Cuál es el andar espiritual? Como siempre lo hemos dicho, andar por la palabra de Dios. Muy simple. Y operando el Espíritu, ¿no? Que es muy poderoso. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Claro, ¿por qué dice esto? Y porque necesariamente para ser guiados por Dios, que es Espíritu, claro, ¿qué necesitamos tener los hijos e hijas de Dios? Espíritu. Dios no puede guiar la carne. Claro. Dios guía el Espíritu. Y el Espíritu de Dios, esa mentalidad espiritual, hace que podamos vivir en nuestra alma y en nuestro cuerpo todo aquello que Dios nos ha dado. Es decir, podemos vivir guiados por la habilidad y capacidad espiritual que Dios nos ha dado, por el don de Espíritu Santo en nosotros, que es la fuerza invisible también, ¿no? Podríamos decirlo. También, porque Ruach claramente
esa fuerza invisible es lo que Dios nos ha dado a nosotros para vivir. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, por supuesto, para estar otra vez en temor. El espíritu de esclavitud provoca temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, es decir, nos hizo hijos por medio del espíritu, por el cual clamamos Abba Padre, Padre querido, Padre sería, ¿no? Y en el versículo 16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Él, Dios, da testimonio, Él mismo, da testimonio de que somos sus hijos porque tenemos el Espíritu, el don de Espíritu Santo en nosotros. Dios nos ha dado de lo que Él es, Espíritu Santo, por medio de Cristo Jesús. Dios es Espíritu. Tenemos una identidad espiritual, conforme a su naturaleza. Es un ADN espiritual, como veíamos el otro día acerca del amor. Conforme a su naturaleza, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Realmente tenemos que estar profundamente agradecidos por habernos dado esta fuerza, como dice ahí, invisible y poderosa para vivir. Y aquí terminamos.